Buenas noches, bienvenidos. Esta semana se cumplen 23 años del inicio de la lucha armada de Sendero Luminoso, una guerra interna que, según las últimas cifras que viene manejando la Comisión de la Verdad, habría dejado más de 50.000 muertos en nuestro país, además de los miles de huérfanos, de viudas y de desaparecidos. ¿Cómo están enfrentando hoy los organismos de seguridad lo que queda de Sendero Luminoso? ¿Cuál es la estrategia de Sendero Luminoso? ¿Cuáles son las estrategias de las facciones de Sendero Luminoso? Para conversar sobre estos temas hemos invitado hoy al jefe de la DINCOTE, el general Marco Miyashiro, además artífice de la captura de Abimael Guzmán. General, buenas noches, bienvenido. Buenas noches y muy agradecido por la invitación planteada. Muchas gracias. Cuento con la autorización del comando y estoy a su disposición para la pregunta que considere necesaria. General, los maestros están en huelga, los maestros afiliados al SUTEP están en huelga en todo el país. Usted, en declaraciones muy recientes, dijo que hay infiltración senderista en este gremio de los maestros. De alguna manera, con este tipo de apreciaciones, quizás no se estaría restándole peso a las demandas, a los reclamos de los maestros por mejores sueldos, por mejorar su vida. No es una declaración que se ha dado para contrarrestar la huelga, porque ese es problema de otro sector. Yo investigo el terrorismo y dentro de las acciones de inteligencia que desarrollamos contra el terrorismo, observamos que gente de Sendero Luminoso cuenta con documentos que publica el SUTEP y que están en los medios de difusión. Por ejemplo, tenemos un anuncio del diario La República mencionado que lo elabora el SUTEP, ¿no? En donde están denunciando que hay infiltración senderista. Si ellos mismos lo dicen, vuelven comentarios. ¿Y ustedes han encontrado estos documentos, estos comunicados del SUTEP que son públicos en manos senderistas? En manos de senderistas, sí. Y además subrayados, tenemos entendido. Los subrayados lo hacen ellos porque ellos analizan qué cosa es lo que está pensando los diferentes grupos sociales que existen en el país. Sí, general, podemos ver esos documentos, los que usted me ha comentado del SUTEP, por favor, ¿podemos mostrarlos? Son documentos de ambos documentos del magisterio, ahí están. Huelga nacional, ¿podría leerlo, general, por favor? Sí, a propósito de la huelga de SUTEP, aclaración y deslinde con el oportunismo aventurero del senderismo y sus aliados. Y en otro, publica el SUTEP, la aventura divisionista y patronal del senderismo no pasará. Es decir, ellos mismos se están reconociendo que tienen el peligro de la infiltración senderista. Yo quería advertir, y no solamente a los señores del sindicato del SUTEP, sino a las diferentes organizaciones sociales, que el peligro de ser infiltrados por terroristas es permanente, porque ellos desarrollan una forma de lucha que le llaman el comité de lucha, que consiste en enquistarse en las organizaciones sociales en las bases. Jamás van a buscar ocupar cargos directivos, ¿no? Pero desde las bases influenciar para que la directiva realice acciones que vayan de acuerdo a sus intereses. Incluso usted tiene un documento que sí es de una organización vinculada a Sendero Luminoso. Sí, esto es una organización, llamémosla histórica, ya que se recuerda 23 años de la creación de esta organización besánica asesina, y ellos tenían el Frente Clasista Magisterial. Lo desarrollaron y la DIRCOTE lo desactivó alrededor del año 91, ¿no? Unos meses antes de la captura del mismo Abimael Guzmán. Y por ejemplo, en este Frente Clasista Magisterial dice impulsar la más amplia unidad del magisterio peruano para realizar la huelga del SUTEP a partir de mayo. Pero es precisamente por este comunicado que el SUTEP saca este otro documento en donde hablan qué pretenden. Y dice, se responden ellos. Sendero quiere tomar por asalto el SUTEP, porque nunca han podido ser dirección a través de la democracia sindical. Y no pretenden serlo, es lo que usted dice. Así es. Ahora, general, hablando de esta estrategia, ¿no?, que tienen de infiltrarse en sindicatos como el SUTEP, que bueno, que no es algo totalmente nuevo, ¿no? Pero ¿sería una muestra también de que hacer hincapié en ese tipo de acciones, Sendero tiene una nueva estrategia ahora? Sí, lo que ellos... Recuérdese que este tipo de organizaciones que recurren al terrorismo se llaman grupos político-militar. Están dejando de lado el aspecto militar para dedicarse más
al campo político. Yo defino a mis alumnos o a quienes me preguntan sobre esto, es como en un partido de fútbol, nosotros le hemos ganado en la cancha, ahora ellos pretenden ganarnos en la mesa. Parte de esto es haber logrado la sentencia del Tribunal Constitucional que ha llevado a la nulidad de los procesos llevados a cabo por jueces militares o por tribunales sin rostro. Ahora, ¿es ganar en la mesa para volver a la cancha con más fuerza? Lastimosamente, yo quisiera pensar que ellos están buscando una apertura democrática. Sin embargo, leyendo las mismas publicaciones de ellos por internet, ellos persisten en continuar con la lucha armada. Esto es un peligro, ¿no? Va a generar que los poderes del Estado, y no me refiero solo al Ejecutivo, tengan mucho cuidado cuando vayan a evaluar y aperturar estos nuevos procesos, ¿no? Me refiero al Poder Judicial. Sí, general, y además del SUTEP, ¿dónde más han detectado ustedes presencia y trabajo político del Sendero Luminoso? Nosotros arrastramos los rezagos del terrorismo que se desarrolló en la zona central, principalmente el Valle del Río N, el Valle de Huallaga y el Valle del Apurímac. En estos lugares, que para mí no es coincidencia, son los reductos más importantes del narcotráfico, es donde ellos están accionando, principalmente aquellos que fueron los seguidores de Feliciano, y que se llama Proseguir con la Guerra Popular. Esa es una de las facciones de Sendero, Proseguir. Así es. Y la otra serían los acuerdistas. Los acuerdistas, que ahora se llaman Solución Política a los problemas derivados de la guerra. ¿Qué proporción sería más o menos en la que estaría dividida Sendero? Según mis cálculos debe ser un 90-10%. Ahora, ¿estarían también los de Proseguir tendientes a acercarse a la posición de los acuerdistas en lo que se refiere a solución política y buscar también esas salidas como la amnistía, por ejemplo, que pretenden? Lo que ellos están buscando es la libertad de sus dirigentes. Y a consecuencia de ellos han bajado la carga de las acciones terroristas. Más han dedicado a dar protección al narcotráfico. ¿A los cocaleros? A los narcotraficantes, ¿no? Al desarrollo del cultivo de la hoja de coca, con la finalidad de obtener una fuente de financiamiento. Pero ya tenían eso en el Huallaga. Lo tenía en el Huallaga y ahora se ha desplazado hacia el Valle del N y últimamente hacia el Valle del Apurímac. Estábamos entrevistando hace algunas semanas al abogado de Abimael Guzmán, al doctor Fajardo, y él describía a su defendido como un filósofo, como un intelectual, y prácticamente le quitaba responsabilidad de los atentados sangrientos que cometió. ¿Esa es parte también de esta nueva táctica? Bueno, él es filósofo. ¿Sí? Se recibió de filósofo en la universidad. Es doctor, tiene un doctorado. Pero eso no quiere decir que un doctor, un filósofo, sea un delincuente, y en este caso un delincuente terrorista. Yo no le veo una diferencia sustancial en esa calificación. Pero no están tratando Lo que él debió de hacer es calificarlo totalmente, ¿no? y calificarlo de acuerdo a las leyes peruanas. Eso es lo que no hace el doctor que lo defiende. Al parecer. El Departamento de Estado norteamericano ha advertido de posibles acciones de Sendero Luminoso este mes que se cumple un aniversario del inicio de la lucha armada. ¿A qué acciones están ustedes contemplando que pueda cometer Sendero? Primeramente quería referirme a la alerta americana. La alerta americana es una medida que toma la embajada para proteger a sus conciudadanos en el Perú. Y me parece una medida legal y totalmente libre de hacerlo. Lo que me preocupa es el levantamiento de la información por medio de la prensa. Recuérdese que cuando se declara la guerra contra Irak, ¿no?, hubo también otra alerta, ¿no? Pero ahí más se ocuparon de lo que ocurría en Medio Oriente que lo que ocurría en el Perú. Después hubo otro cuando se detectó y se desactivó a tiempo una amenaza contra intereses americanos, ¿no? Y sin embargo la prensa todavía no lo tocó. Pero en esta oportunidad, como coincide con el aniversario de Sendero, la prensa sí se ha alarmado y ha causado cierto rebrote de esa inseguridad que ocurrieron lastimosamente años atrás. ¿Hay razones para tener esta inquietud? Esa es una pregunta sumamente complicada y que compromete mucho a quien dirige la lucha contra terroristas, porque lo que yo le puedo asegurar a la población es que la DIRCOTE
ha desarrollado y desarrolla todas las medidas que están a su alcance, y en lo que va todavía no hemos detectado ningún indicio de que hubiera una acción violenta inminente, ¿no?, como para causar alarma. Sabemos que van a realizar muchas actividades, pero muchas actividades dentro del penal, cánticos en la mañana y en la noche. Van a hacer, y ya lo hicieron, un acto por el Día del Proletariado, que fue el 1 de mayo. También hicieron otros actos el 9 de mayo, recordando el develamiento del motín del año 92. Y el día 17 van a realizar también otras acciones dentro del penal, ¿no?, pero que ni siquiera se transforma en medidas de lucha, sino un acto que se hace al interior de los internos por terrorismo. Sí, general, vamos a hacer una pausa y volvemos precisamente con ese tema, con la situación de los presos por terrorismo en las cárceles y si es que han cambiado los que han salido libres. Volvemos. Estamos ahora seguimos conversando con el general Marco Miyashiro, jefe de la DINCOTE. General, durante años la lucha de las fuerzas policiales y armadas fue contra Sendero. En el caso de la policía, por ejemplo, el desafío era capturar a la dirigencia senderista. Y eso lo lograron, y lo lograron con éxito y con el agradecimiento de todo el país. Ahora, sin embargo, esa suerte de los dirigentes senderistas y los militantes ya no está en manos de la policía, está en manos del Poder Judicial. Así es. Sin embargo, yo lo veo con mucho optimismo esta situación, por cuanto, por gentil invitación del señor Ministro del Interior, participé en las reuniones de trabajo de la Comisión Multisectorial. Y fueron invitados diferentes representantes de organismos, incluyendo el Poder Judicial, y estas reuniones propiciaron que haya una apertura en donde invitaron a la DIRCOTE y venimos participando en diferentes eventos para que haya un intercambio de informaciones muy fluidos. La ley prevé, la nueva legislación promulgada, que la Dirección contra el Terrorismo va a realizar ampliatorias bajo la conducción del Ministerio Público, pero esto no se daba en la época anterior, en donde una vez que pasaba de la policía al Poder Judicial, se cerraba totalmente los canales de comunicación, o estos eran muy escasos. Pero a la hora de revisar los juicios, lo actuado ante la policía se mantiene. Sí, las pruebas no han sido eliminadas, lo que se ha anulado es la sentencia, el proceso en sí, ¿no? Y el Ministerio Público también está con ese espíritu de colaboración, de comunicación, y yo creo que si esto sigue así, se van a obtener nuevas sentencias dentro del marco del derecho internacional, con pleno respeto a los derechos humanos, y los culpables, los criminales, seguirán siendo presos. Ahora, ya hay algunos culpables, convictos y confesos que han salido libres, no necesariamente por la revisión de la sentencia, sino porque han cumplido sus condenas. ¿Ustedes están haciendo un seguimiento de ellos? ¿Se están reorganizando? ¿Han cambiado acaso? Nosotros realizamos acciones de inteligencia. A que sale libre y ha cumplido supuestamente su deuda con la sociedad y supuestamente está rehabilitado, no tendríamos por qué seguirlo. Nosotros participamos en una serie de operativos y lastimosamente a veces observamos que gente que debería estar ya dedicándose a labores ajenas a la organización Sendero Luminoso, vienen participando, ahora a través de organizaciones legales, ¿no? ¿Como por ejemplo? A FEDEVIG, la Asociación de Familiares, Víctimas de Genocidio, etcétera. Que son quienes han planteado la acción constitucional, la acción de control constitucional. Han tenido una victoria, en este caso, en el campo político, ¿no? Sí. Pero una victoria que les dio el gobierno Fujimori. Sí, porque yo considero que fue un error del gobierno de Fujimori que dio la legislación, me parece, a mi punto de vista, que no soy abogado, que respondía a una necesidad del país en esos momentos. Pasada esa situación de crisis, debió el gobierno de Fujimori mejorar, acomodar, establecer nuevos mecanismos legales para que el contexto vaya dentro de lo que es el derecho internacional. No lo hizo y dejó una bomba de tiempo para el gobierno transitorio
que está reventando en el gobierno actual. ¿Usted hubiera podido capturar a Abimael Guzmán sin necesidad del autogolpe del 92? Yo considero que hubieron muchas leyes que favorecieron aquello. Y hubo un verdadero interés de que se desbarate a las organizaciones terroristas. ¿Se puede luchar contra Sendero Luminoso en democracia? Por supuesto. Y es la única forma que se puede hacer. Estábamos hablando hace un rato de la posibilidad de que esto pues no sea más lo que ellos han dicho en algunas ocasiones, recodo en el camino, ¿no? La idea del acuerdo de paz. ¿Es un mal endémico, Sendero Luminoso? O sea, se le va a tener que estar constantemente revisando, investigando en el plano policial, en el plano militar. Ahora, ¿qué se debe hacer para que esto desaparezca? Por ejemplo, Alan García habló hace años en un discurso muy polémico, muy controversial, sobre la mística de Sendero Luminoso. ¿No hay que oponerle otra mística a esa mística, si se puede llamar así? ¿No es eso lo que falta o lo que ha faltado? Considero que sí, porque incluso cuando se diseñan los objetivos nacionales, no se ponen de acuerdo. Y los objetivos nacionales vienen a resultar, al fin y al cabo, en objetivos de gobierno, cuando los objetivos nacionales deben de trascender a través de los gobiernos. Y la población peruana es demasiado inmediatista, quiere todo ya, ¿no? Y eso no le permite desarrollar planes a largo plazo. Tuve una experiencia en una reunión de policías a nivel internacional, en donde la policía holandesa hacía su proyecto para el año 2010. Estábamos en el año 98. Y yo como latino verdaderamente me sentía admirado de cómo todavía ni llegábamos al año 2000 y ellos ya se proyectaban 15 años hacia adelante. Esto es algo que falta en el país. La otra situación es que el terrorismo es la consecuencia de una organización que se aprovecha de las contradicciones internas, las contradicciones sociales, y recurre al delito de terrorismo para que a través del temor captar a la población. Son contradicciones que siguen vigentes. Pero las contradicciones escapan al ámbito policial. Eso lo debe de combatir y eliminar o neutralizar o buscar un paliativo de largo plazo, porque nadie podría solucionarlo en el corto plazo, pero por ahí va el problema. Debe haber una participación multisectorial, una participación multidisciplinaria. ¿Y en eso no le llamó la atención a usted como policía que, por ejemplo, el APRA, un gobierno que representaba un partido que tenía presencia en casi todo el territorio nacional? Había una iglesia donde uno fuera, probablemente una comisaría, un puesto policial y un local del partido aprista. Yo no quiero referirme a los partidos políticos porque soy un policía en actividad, pero quisiera darle una anécdota, un hecho anecdótico, que fue el siguiente. En un pueblito de un distrito muy pequeño en el departamento de Huánuco, el alcalde tuvo que salir del lugar, mataron a 8 pobladores del lugar, él era un agricultor, se dedicaba al cultivo de la papa, y se desplazó hacia la capital, la ciudad de Huánuco. Ahí tenía un puesto en el mercado y siempre me hablaba de su pueblito, de donde él era alcalde y no podía regresar. Coordiné con el comando político militar de aquel entonces, regresamos al pueblo. Incluso permanecí en ese pueblo del cual me llegué a encariñar y era una cosa aterradora porque era un pueblo de más o menos 3.000 pobladores y cuando nosotros nos instalamos en el lugar no habría más de 20 familias, ¿no? Y se construyó un puente, ¿no? Para poder cruzar el río y hacer más fácil la llegada al pueblo. Y ocurrió que nos desplazaron la base contraguerrilla en la que yo prestaba servicio, y a los 2 meses volaron el puente. Tanto esfuerzo y se destruyó en unos cuantos minutos. Pero ocurre la transición del gobierno, ¿no? Y le digo, mira, tu partido ahora está en el poder, vamos otra vez a tu pueblo, ¿no? Y me dijo, no señor, yo ya tengo un trabajo en la subprefectura, ¿no? ¿Y de qué trabajaba? De llevar papeles de un lugar a otro.
Este simple ejemplo anecdótico, que no es la generalidad, pero demuestra que muchas veces hablar de política es hablar de acomodos, y yo creo que no porque sea de ese partido, sino que la gente lo que quiere es algo seguro ya, ¿no? Claro. Y no enfrentar problemas para un futuro inmediato. Claro, que era poder volver a su pueblo. Cuando la gente asume el compromiso, yo creo que ahí el Perú va a cambiar. La gente no se siente comprometida, no hay una solidaridad social. ¿Sí? General, muchas gracias por acompañarnos y como siempre, gracias por todo el trabajo hecho. Muchas gracias a usted. Gracias. Volvemos mañana con otro programa.